Bueno, la charla que les voy a hablar hoy es un tema que propuso la doctora Fernández Alonso ya hace varios años y a mí me pareció excelente y me gustó mucho reflotarlo para esta charla, que dice: el corazón de la mujer ama, siente, pero también se enferma. En esta charla les voy a dar conceptos actuales que se han publicado recientemente sobre la enfermedad de la mujer, que reflejan un poco todo lo que veníamos viendo, pero no teníamos datos tan exactos. Pero antes de empezar, les voy a mostrar una frase que me pareció muy oportuna y que refleja todo lo que he visto estos 14 años, va más, 20 años de cardiólogo atendiendo mujeres, y me gustaría que cuando la escuchen, después me digan cuántas se sintieron identificadas. Y dice: las mujeres son cuidadoras naturales, ya sea como madre, hermana, hija o pareja, y a menudo las mujeres están tan ocupadas cuidando de todos los demás que colocan su propia salud y bienestar en el fondo de la lista. ¿Les suena familiar? Si es así, comprométete en hacer de ti y tu salud una prioridad. Estoy segura que muchas se sintieron identificadas, y a lo largo de todos mis años de cardiólogo, cada vez que atendí a un paciente y no sabía qué tomaba, llamaba a la mujer y le decía qué estoy tomando de medicación o hasta qué tratamientos le habían hecho. Eh, lo que indica el gran compromiso que tienen todas las mujeres en la salud de sus seres queridos. Como bien mencionó Juan, este es el mes de la mujer. La Sociedad de Cardiología, a diferencia de otros años, ha puesto unos podcasts muy interesantes en los que hablaron Lucía Galán, Reina Rich, ahí está la doctora Ana Salvati, expresidente de la Sociedad de Cardiología, y otros médicos más, en los que hicieron spots cortos sobre todo lo que vamos a ver hoy. Yo siento que hubo un gran cambio en este año 2021 en todos los conceptos y en porcentajes y estadísticas que hasta ahora no contábamos, y se los voy a transmitir a lo largo de esta charla. Como pueden ver ahí, si bien las enfermedades relacionadas con la enfermedad de las arterias coronarias disminuyeron en la población general, un dato interesante y que hasta ahora no teníamos es que ha aumentado en las mujeres jóvenes, ¿sí? Especialmente mujeres negras o mujeres hispanas, que es el caso de nuestro país. Y que hay ciertas condiciones que se pusieron en relevancia que pueden dar mayor riesgo cardiovascular, muchas relacionadas con el embarazo, con el tratamiento de cáncer de mama y sobre todo con la menopausia y el tema de reemplazo hormonal. Miren qué interesante, esto ya lo sabíamos de antes, que las mujeres presentan una mayor cantidad de muertes por enfermedad cardíaca que por todos los cánceres combinados. La mayoría de las mujeres se preocupa mucho por el cáncer de mama y el cáncer de útero, que si bien son muy importantes y sé que la mayoría de las mujeres realiza un control estricto, en realidad se mueren más mujeres por problemas cardíacos que por temas oncológicos. Y otro punto que destacamos, que como les decía son datos que nos han dado en la actualidad, es que 1 de cada 3 mujeres en los Estados Unidos muere por enfermedades cardíacas, o sea, un 33% de las muertes de las mujeres se debe a patologías del corazón. Otro punto interesante que Juan Pablo hizo referencia muy bien al inicio es que los síntomas de la enfermedad coronaria y los ataques cardíacos pueden ser diferentes en las mujeres de los hombres, y esto lleva a que se implementen menos tratamientos recomendados en las mujeres que en los hombres. Esto es tanto en las guardias cuando presentan un infarto, cuando tienen crisis de hipertensión arterial. Y algo que hablamos entre los colegas muchas veces se le atribuye a temas psicológicos, dolores de pecho o picos de hipertensión arterial, no se le da prioridad y estas pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Así que este es un tema más para nosotros de concientizarnos los médicos y darle el real valor que presentan los síntomas de la mujer. Pero hay también buenas noticias. El 80% de las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir a través de los cambios del estilo de vida. Y este va a ser
mi mayor mensaje hoy. No hay que tomar medicación o hacerse grandes estudios para prevenir el tema cardiovascular. Lo que sí hay que hacer es cambiar el estilo de vida, que quizá es lo más simple de hacer, pero lo más difícil de implementar. Entonces, vamos a ver aquí los factores de riesgo principales a tener en cuenta. Las mujeres que fuman tienen muchas veces un mayor impacto en su salud cardiovascular que en los hombres. Y algo que veo en la práctica clínica, que muchas mujeres que fuman tienen muchas veces arteriosclerosis en sus arterias carotidias, que eso se ve simplemente con un Doppler de vaso de cuello, a diferencia que aquellas que no fuman. Otro dato importante a tener en cuenta es no tener presión alta, saber cuál es su presión, no tener colesterol elevado y hacer un control de su glucemia para descartar diabetes. Otro punto que, si bien la pandemia lo ha empeorado, cada vez las mujeres están haciendo menos actividad física por temas laborales, temas familiares, el colegio de los chicos. Y esto es un tema muy importante. No descuiden el ejercicio físico. Otro punto es comer alta cantidad, sí, una dieta con alto contenido de elementos procesados, de alimentos que habitualmente tienen mucha sal, mucho sodio y mucha grasa. Recuerden que todo lo que es sal, grasas saturadas, colesterol y azúcares son dañinos para nuestra salud. Otro punto que se dio en la pandemia tanto en hombres como mujeres, pero se nota más en las mujeres, es el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de mis pacientes subieron entre 5 a 10 kilos durante la pandemia y que gran parte de sus consultas es querer bajarlos en estos meses. Otro punto sobre el que no se puede prevenir, pero quizá en esos pacientes hay que tener mayor cuidado, es el antecedente familiar de cardiopatías tempranas. Son mujeres que tienen sus padres o abuelos con infartos a una edad joven, entre los 50 y los 60 años. En esas pacientes hay que tener mucho hincapié. Y el otro punto en el que no podemos hacer nada es la edad avanzada, y esto va de la mano de la posmenopausia. Pero miren este dato que para mí fue muy interesante. Tanto la diabetes, el estrés mental y la depresión, la obesidad y el tabaquismo tienden a desempeñar un papel más importante en desarrollar enfermedad cardiovascular en las mujeres que en los hombres, ¿sí? O sea que dañan más a la mujer que al hombre. Y vean que está el tabaquismo. Esto lo veo en mi práctica cotidiana. Las mujeres que fuman luego de las menopausias tienen un marcado riesgo cardiovascular. Y por otro lado, tenemos que en las mujeres, y esto sí es algo más nuevo, que veníamos viendo, pero hoy se puso más en palabras, que las enfermedades, las mujeres tienen más enfermedad de las pequeñas arterias del corazón. Son mujeres que tienen dolores de pecho como cuando hay una arteria más grande del corazón tapada, como lo vemos más frecuentemente en los hombres, pero que tienen sus arterias relativamente sanas, su segmento de arterias más grande, pero en cambio sus pequeñas arterias, que son las que nutren el corazón, no funcionan bien. Esto se llama enfermedad microvascular. Hay tratamientos, pero en ocasiones el diagnóstico se retrasa. Otro punto que después vamos a ver el porcentaje es la disección coronaria espontánea. Esto es el endotelio que cubre a las arterias coronarias, que es la parte interna, como una delgada tela que las cubre, puede desprenderse de la pared de la arteria, y eso es lo que llamamos disección de arterias coronarias, y es mucho más frecuente en las mujeres. Las mujeres también tienen enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea, pero quizá no me voy a detener tanto en este punto porque si bien es importante, es poco frecuente en la consulta habitual. Y otro punto es el síndrome de corazón roto, cardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, que lo describieron los japoneses, que son mujeres que sufren como si fuera un ataque cardíaco agudo sin tener una obstrucción de las arterias coronarias, y esto vamos a ver que está relacionado con el estrés y se da habitualmente en mujeres de mediana edad que sufren un estrés muy grande. Y por último, no quiero dejar de hablar del cáncer de mama, que es una patología a la que ustedes le dan
le dedican mucho tiempo, muchos controles y son muy estrictas, eh, se ha demostrado que tanto la quimioterapia como la radiación que se utiliza en el tratamiento puede dañar el corazón. Vamos a seguir. Y miren qué interesante este slide de la Sociedad Americana de Cardiología. Acá está llamando a que ustedes sean sus propias héroes del corazón y, como les mencioné antes, la mayor causa de muertes en las mujeres son las de orígenes cardiovasculares, mayor que el cáncer. Lleva a que las mujeres hagan un screening cada año del corazón, sé que muchas no lo hacen, seguramente lo hacen por su tema ginecológico, que no desestimen los síntomas. Cuando tienen algún síntoma que por ahí le dicen es psicológico, es muscular, traten de hacer un chequeo, aunque sea un chequeo con una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma para estar tranquilas, que consulten por temas de su enfermedad o de la enfermedad cardiovascular en la mujer con sus médicos. Y miren qué interesante, las mujeres que sirven en el servicio militar o en el área militar tienen altas tasas de enfermedad cardíaca mucho mayor que las mujeres civiles o las que no pertenecen a o que no hacen la parte militar. Y esto es interesante porque yo creo que el aumento de la enfermedad cardiovascular en la mujer está aparentada con posiciones laborales, con estrés mismo laboral o de liderazgo similares a las que tenían los hombres en épocas previas, que si bien es bueno por una igualdad de la mujer, esto también trae aparejado problemas que tenían o que tienen los hombres cuando ejercían estas actividades. O sea que creo que la sociedad también ha llevado a que las mujeres tengan más enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y como les mencionaba recién, tengan mucho cuidado del tema de dejar el tabaquismo a las que fuman, la inactividad, la diabetes, el colesterol alto, el calcio en las arterias coronarias, y todo esto hay que prevenirlo. Y recientemente se ha publicado, que se los voy a mostrar a continuación, que hay problemas o relacionados con el embarazo que pueden llevar a tener un mayor riesgo cardiovascular, que antes no se mencionaba, ¿sí? Y otro punto con el que voy a terminar es el tema de la terapia de reemplazo hormonal que ha tenido discusión en muchos años y hoy quizá dan quizá indicaciones de terapia de reemplazo hormonal y cuáles son los riesgos de tomarla. En enero de este año se publicó por primera vez un consenso hecho por cardiólogos, ginecólogos y endocrinólogos. Esto no se había hecho previamente. Y sinceramente en otras charlas que he dado sobre este tema me han preguntado cosas relacionadas con la parte ginecológica que yo desconocía y hoy creo que tenemos muchos más datos. Lo que destaca el consenso y da importancia a analizar los cambios hormonales que atraviesan las mujeres, ¿sí?, durante la edad de la menopausia o premenopausia, y que hoy podemos identificar en mujeres menores de 55 años algunos factores de riesgo que antes no tomábamos en cuenta para poder prevenir. Miren qué interesante, los desórdenes hipertensivos del embarazo, esto no es preeclampsia, son pacientes que han tenido hipertensión en el embarazo y que luego quedan normotensas. Y el bajo peso al nacer de sus niños predice y confiere un riesgo 2 veces mayor de sufrir cardiopatía isquémica, lo que es infarto agudo de miocardio a largo plazo. Esto sinceramente es algo muy nuevo. Como les mostraba hoy en esos spots de la Sociedad Argentina de Cardiología, ustedes van a ver que se habla de esto, ¿sí? Y es muy importante porque muchas de estas pacientes, luego del parto, no reciben un control adecuado hasta la menopausia. Y aquí era lo que le ponía en porcentaje, esto no lo sabíamos hasta la fecha. Miren, el 30% de los infartos de miocardio en las mujeres son causados por disección coronaria espontánea, ese desprendimiento de esa capa endotelial que cubre las arterias. Y esto es un porcentaje muy alto, o sea que 1 de cada 3 mujeres que se infartan tienen esta patología. Nosotros
que hacemos en Maipú tomografía coronaria, que es como si fuera un cateterismo por tomografía, hemos visto estos casos, especialmente en mujeres, y muchas de esas habían quedado con un diagnóstico dudoso o un diagnóstico de que habían tenido infarto por otra consecuencia o algo microvascular, y cuando hacíamos la tomografía se veía este signo. Otro punto muy interesante del síndrome de Takotsubo, que hasta la actualidad no lo teníamos tan claro, es que este síndrome se da en pacientes con déficit de estradiol, que es la edad, como les dije, que aparece entre los 45 y los 60 años, y son mujeres las que yo he visto, no son muy frecuentes, pero habitualmente son relacionadas con la muerte de algún familiar, algo muy, situaciones de estrés o de alegría espontáneas, como muy inesperadas. Y recuerdo mujeres, una se le había incendiado el departamento y otra su esposo había atropellado su gato de toda la vida con el auto al sacarlo del estacionamiento, y luego de esos eventos las pacientes empezaban con un cuadro igual a un infarto de miocardio, se les hacía cateterismo con arterias normales y se diagnosticaba este síndrome de Takotsubo que se hace por ecografía. Y lo bueno de este síndrome es que si bien tiene un mayor riesgo al inicio, la mayoría de las pacientes a los 7 días recupera su función de manera a la que lo tenía previamente, una función normal, y se considera que esto se debe por una gran liberación de adrenalina en esos momentos. Y por otro lado, lo que ya les nombré, no lo voy a repetir, la enfermedad microvascular o el espasmo coronario, son pacientes que las arterias se les reducen como si hacen una contracción abrupta de la arteria. Uno ve el cuadro y es igual a un infarto, pero luego de dar medicación vasodilatadora el cuadro revierte. Y otro punto que, si bien lo veníamos hablando hoy, han puesto más características, es qué pasa en la menopausia, en la posmenopausia, cuando disminuyen los estrógenos. Un punto que antes no se tomaba en cuenta o no lo decíamos es la adiposidad central, la panza que llamamos nosotros. Muchas mujeres luego de la menopausia, a pesar de cuidarse, hacer dieta o comer lo mismo, comienzan a presentar grasa abdominal o un perímetro abdominal mayor. Esto que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, la modificación del perfil lipídico que aumenta el colesterol LDL o el malo y disminuyen los triglicéridos. Lo que hablamos, la disfunción endotelial, es ese fallo del endotelio que recubre a las arterias, que eso lleva a que se deposite colesterol. La estimulación del sistema renina-angiotensina y el sistema simpático, que son sistemas que llevan al desarrollo de la hipertensión arterial. La reducción de esos efectos vasodilatadores de los estrógenos y el óxido nítrico, que es una sustancia que libera el cuerpo para mantener sanas a las arterias, ¿sí? Y por otro lado, todos estos cambios llevan a anticipar los signos de arteriosclerosis o el depósito de calcio y colesterol en las arterias. Por último, quería hablar del tema de terapia de reemplazo hormonal, que es una pregunta que me han hecho en la mayoría de las charlas que di sobre el corazón y la mujer, y hoy tenemos datos más claros. Recuerden que la terapia de reemplazo hormonal disminuye los síntomas de la menopausia, o sea que tienen utilidad, y además previene la pérdida ósea que lleva a la osteoporosis. Su uso puede disminuir el riesgo de un evento coronario, de un infarto, ¿sí? Y la mortalidad de todas las causas en mujeres menores de 60 años, cuando su uso se da dentro de los 10 primeros años de la menopausia. Previamente hubo estudios que demostraban como que no eran beneficiosos o que aumentaban el riesgo, pero no estaba claro bien en quién usarlas y cuándo usarlas. Y otro punto es que la terapia de reemplazo hormonal aumenta la sensibilidad a la insulina, o sea que mejora el metabolismo de la insulina previniendo la diabetes, mejora el colesterol, mejora lo que les decía, este cambio de la composición corporal y el aumento de la grasa abdominal, disminuye la presión arterial, tiene efecto vasodilatador, antiinflamatorio, como que tiene todo lo beneficioso que tienen las mujeres cuando están en periodo fértil. Pero
también la terapia de reemplazo hormonal tiene riesgos asociados. ¿Y cuáles son? Que aumentan el riesgo de cáncer de mama cuando utilizan progestágenos, que aumentan el riesgo de cáncer de endometrio cuando solamente utilizan estrógenos, y que esto quizá lo han escuchado, que las píldoras de uso oral aumentan el riesgo de enfermedad tromboembólica, los trombos a nivel de las piernas, y el accidente cerebrovascular. ¿Y por qué es riesgosa la enfermedad tromboembólica venosa? Porque puede haber coágulos que vayan al pulmón y hagan el embolismo pulmonar o el tromboembolismo pulmonar, que son cuadros de máxima gravedad. Entonces, ítems claro que antes me los preguntaban y no había un gran consenso, es no recomendar terapia de reemplazo hormonal en mujeres asintomáticas que no tienen esos bochornos o calores, en mujeres mayores de 65 años para prevenir lo que es la pérdida ósea o la osteoporosis, y en aquellas mujeres que tienen un alto riesgo cardiovascular o que hayan tenido infartos o accidentes cerebrovasculares. Entonces, ya para terminar, les quiero mostrar estos dos slides. Mi charla de hoy es destinada a prevenir, ¿sí? Y no solo hay que prevenir una vez que la paciente ya viene por hipertensión o viene por colesterol alto, sino que tenemos que tener una comida saludable. Recuerden mantenerse activas, ¿sí? Más allá de esta pandemia hay actividades que uno puede realizar, o caminar el edificio, la casa, vuelta a manzana, hay muchas cosas que uno puede hacer y que quizá no las ha hecho. Y otro punto es no fumar, y particularmente, que no lo nombré previamente, si bien se ve más en los hombres, no consumir alcohol. Yo vi que en esta pandemia tanto las mujeres como los hombres han consumido más tabaco y más alcohol que previo a la pandemia. Y finalmente, terminar con un slide del año pasado de la World Health Federation, que en plena pandemia llevó a utilizar el corazón para tomar buenas decisiones. Y si pueden ver aquí, muchas de estas actividades, como hacer la huerta, hacer un asado con verduras, yoga o relajación, danza, o mismo acá como este hombre que está haciendo pesas en su casa, traten de mantenerse activas, que hoy tenemos muchas opciones, desde clases por YouTube, salir a caminar con familiares, pasear al perro, y hay un montón de opciones que pueden hacer, y piensen que esto ya está demostrado haciendo ejercicio físico, desde caminar o hacer alguna rutina en la casa, de 30 a 40 minutos diariamente, o al menos 4 veces por semana, reduce marcadamente el riesgo de tener un evento cardiovascular. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y quedamos abiertos a las respuestas. Pero Alejandro, una de las preguntas que suele presentarse es sobre la actividad física, ¿no? Que hoy tanto nos cuesta, no solo obviamente por los hábitos que tenemos, sino también por la situación tan particular que estamos atravesando. Muchas veces llega la consulta de si es lo mismo hacer el sábado una caminata de 4 horas o de 5 horas, o si es mejor que el ejercicio sea periódico, más reducido y quizás más tranquilo. Bien, muy buena pregunta, Juan, y sabes que muchos pacientes me la han hecho también porque están más liberados los fines de semana. En realidad, lo mejor es hacer actividad física de 30 a 40 minutos diariamente o día por medio. ¿Por qué? Porque eso genera una vasodilatación y genera un control de el peso y de la presión arterial que es mejor que hacer 4 horas juntas. Y por otro lado, Juan, que eso me ha pasado más en pacientes varones que juegan al tenis o al fútbol, el sobreentrenamiento, ¿sí? O la sobreexigencia puede generar eventos cardiovasculares. Hay pacientes que estaban jugando al tenis, le dicen quédate un partido más, nos falta uno, y empiezan el último partido con dolor de pecho y quizás en un evento cardiovascular. Entonces, como consejo es que hagan actividad regular, al menos entre 30 a 40 minutos, al menos 4 veces por semana. Y lo que han hecho varios pacientes míos es o comprarse una bicicleta o una cinta o un elíptico
sobre todo en la época de pandemia, en la que estuvimos más, en que la cuarentena fue más estricta. Y la otra, hoy en día, por ahí es mejor ir con barbijo a caminar una plaza, un ritmo aeróbico que es en el que vos podés, mientras caminás, estar hablando con alguien. Claro. Acá nos empiezan a llegar algunas preguntas. Marisa pregunta, ¿cuál es la causa de las arritmias? La arritmia tiene múltiples causas. Hay causas predisponentes que están en la estructura del corazón, que puede haber pequeños cablecitos que no están en las personas normales, que eso es lo que llamamos algunas arritmias que se llaman taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y lo que uno ve más en la práctica clínica es que las arritmias están asociadas con un alto nivel de adrenalina, asociada especialmente por los picos de estrés. Me haces acordar, Juana, lo que empezaste a hablar por lo de Kasparas. El estrés se manifiesta mucho y está muy ligado a la enfermedad tanto cardíaca coronaria del infarto como a las arritmias cardíacas. Claro. Y en este sentido, ¿las arritmias son operables o se tratan solo con medicación? Las arritmias de estos cablecitos que no están en la mayoría de las personas se llaman tratamientos de ablación, que se entra con calor o con frío, se quema ese cablecito y desaparecen y uno puede decir que está curado. Y las otras relacionadas con el estrés, quizá lo que uno indica son los beta bloqueantes que disminuyen la acción de la adrenalina en el cuerpo, y habitualmente los damos por un periodo de tiempo en el que el paciente está con estrés y luego lo sacamos. Claro. Bueno, acá preguntan también, ¿qué es el estradiol? El estradiol es el estrógeno, es la hormona femenina que está, el estrógeno y la progesterona. No es mi tema específico, pero recuerden que las hormonas femeninas son tanto estrógeno como la progesterona, ¿no? Entonces, como te digo, no es mi tema específico, pero la terapia de reemplazo hormonal se puede hacer con ambos y a veces se decide en base a los síntomas de la mujer. Claro. Acá Graciela nos hace llegar una pregunta considerable, vamos a decir considerable. Dice, ¿qué estudios de control hay que hacerse, desde qué edad y cada cuánto tiempo? Bueno, en sí, lo que uno recomienda cuando van a empezar a hacer una actividad física es una ergometría, que es una prueba de esfuerzo que se hace en la cinta, como la que ustedes conocen de los gimnasios, y un ecocardiograma, ¿sí? Eso es lo que habitualmente pedimos cuando los pacientes van a hacer un chequeo al cardiólogo. En realidad, antes de los 32 años, lo que nos preocupa a los cardiólogos son las miocardiopatías, que son la miocardiopatía hipertrófica y la displasia ritmogénica, que son las que dan muerte súbita en los jóvenes menores de 32 años con el deporte. O sea que ahí, con un ecocardiograma normal, que se hagan el pico de manifestaciones a los 24 años, ¿sí? Entonces, luego de esa edad, si uno hace un ecocardiograma cada 3, 4 años, uno puede estar tranquilo. Y lo que sí les recomiendo es un electrocardiograma anual, que eso es un estudio muy simple. Y para los que hacen deporte regularmente, les recomiendo hacer una ergometría. Y después de los 32 años, sí, lo que recomendamos es hacer una ergometría anual para aquellos que hacen deporte. Y en los que ya tuvieron infarto o algún tema cardiovascular, recomendamos quizá un ecoestrés o un SPECT cardíaco. Claro. En este sentido, doctor, hay, y lo hemos hablado en charlas anteriores, ¿no? Estamos en una situación muy particular donde es muy habitual escuchar que las personas postergan los estudios que se tienen que realizar. Recuerdo en una charla que dimos el año pasado, y me corregirás si me equivoco, que se estaban dando incluso cuadros de décadas anteriores por la falta de controles. ¿Qué puede hacer hoy una persona? ¿Qué consejo le puede dar a la persona para que realice efectivamente esta serie de controles? Miren, lo que decís vos, Juan, nos pasó este año. Yo soy jefe del servicio de cardiología y del chequeo médico, en el que hacemos ergometría y ecocardiograma. Nos pasó que los pacientes mayores de 50 años que no hicieron chequeo el año pasado, hoy estamos duplicado en el número de pacientes mayores de 50 años que concurren al chequeo.
como que postergaron todo un año ese chequeo y hoy ya estamos con turnos casi a 2, 3 meses porque se abarrotó el sistema. Hoy los pacientes se han vuelto a chequear y como te mencioné seguramente la otra vez, Juan, hoy con todas las medidas de protección, desde camisolín, barbijo N95, máscara ocular, hoy el riesgo de infección en la institución es muy bajo y por eso yo les transmito que no descuiden tanto su tema oncológico como su tema cardiovascular por un tema de pandemia, ¿no? Y yo no lo puse en este slide, Juan, pero el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología mostraron que hubo un aumento casi del 50% de los eventos cardiovasculares en el mundo. ¿Sí? Y por esta falta de controles, Juan. Hay gente que Claro. requiere controles más seguidos, ¿sí? Y lo que sí les digo, no vuelvan después de haber estado inactivos 6, 7 meses a hacer su actividad previa al mismo nivel. Traten de ir empezando gradualmente y hacerse un control cardiovascular. Esto es más que relevante, ¿no? Porque recuerdo el año pasado, creo que esta charla a la que hacemos mención, que está disponible en nuestro canal de YouTube, hablábamos de que uno estuvo encerrado tanto tiempo que de repente subir 3 pisos por escalera era correr una maratón, ¿no? Como que es importante ir de a poco. Acá Yelena se llegaron a una consulta, dice, ¿cuáles son los síntomas de un ataque cardiovascular en mujeres? Lo cual me lleva a preguntar si los síntomas son iguales en hombres y en mujeres también. Sí, es una muy buena pregunta. Habitualmente las mujeres refieren síntomas más leves, ¿sí? Que el hombre. El hombre cuando va por un infarto dice, tengo una opresión que no puedo moverme, ¿sí? O se me irradió al brazo. Y acuden más rápido, ¿y sabes por qué, Juan? A veces porque la mujer les dice, vamos a consultar a la guardia. Es como que muchos pacientes míos que se han infartado se salvaron por las mujeres, que le decían, no, otra vez no, tuviste un segundo dolor, vamos a la guardia. Las mujeres tienen síntomas más sutiles, muchas veces piensan que son por estrés o un tema psicológico, ¿sí? O hasta el mismo al revés. Muchas veces el esposo le dice, no, es psicológico, te pasa siempre. Y como te decía, lo más importante es que se manifiestan de manera más sutil que en el hombre. Eso es lo que a veces desorienta o hace que se subdiagnostique la enfermedad en la guardia. Claro. Sabés que esto que comentás, este comentario que haces de que el apoyo que da la mujer al hombre para que vaya a controlarse, nosotros lo vemos en las actividades también, porque muchas veces la persona que concurre a nuestras actividades no es la que padece la enfermedad, sino que es la esposa, la madre, la hermana, que busca información para poder ayudar a esta persona. Pero qué importante es destacar esto, ¿no? Que quizás los síntomas de esto son más sutiles, con lo cual las mujeres deben estar más pendientes. Pregunta Nancy, ¿la deficiencia de vitamina D puede producir riesgo cardiovascular? Mira, lo desconozco. Lo que sí sabemos ahora es el tema del COVID, ¿sí? Que puede generar, no evita que se infecten por COVID, sino que pueden tener cuadros más graves con la deficiencia, pero no podría decirte relacionado puntualmente con lo Claro. cardiovascular. Nancy hace una segunda pregunta que me parece Bien. interesante. No sé si será el tema, el espacio para responderla, pero dice, ¿ser vegetariana o vegana es saludable para el corazón de la mujer? Mira, y ahí me hace reír porque hay una que dice, le gustó el que estaba haciendo asado con vegetales porque es vegana y los extraña. Ah, Eh, Mire, ser vegano en realidad se toma como algo saludable porque tiene poca cantidad de grasas, por lo menos las saturadas, ¿no? Y las insaturadas. Lo que yo he visto, no tanto del tema cardiovascular, sino que he visto pacientes míos que por un tema vegano habían tenido problemas de caída de pelo, de salud, anemia, porque no lo hicieron de una manera ordenada y que contemple que consuma, además de su dieta vegana, todos los minerales, ¿sí? Lo mismo pasa, Juan, y me lo preguntan algunos con ese ayuno prolongado, que son otras tendencias que hay. Si yo les tuviera que transmitir un mensaje, sea vegano o haga
lo del ayuno yo no me quiero meter demasiado, pero hay que hacerlo con un seguimiento muy estricto de alguien que sepa. Pero lo que he visto más resultados en mi práctica clínica a lo largo de todos los años son los que comen las 4 comidas moderadas con colaciones en la mañana y en la tarde y no llegan con mucho hambre a cada comida principal del día, ¿sí? Para mí esa es la dieta más saludable y los que la respetan y la hacen les va mucho mejor. Sí. Puedo dar fe, porque la he practicado, que si uno no tiene mucha disciplina con lo que va a comer, es Sí, cuestión de tiempo para que pase a tener un déficit nutricional, e incluso tiene que comer muchísimo más quizás de lo que comía antes, porque sí. las cantidades de vitaminas, minerales, no es lo mismo en vegetales que en la carne. Nos hacen llegar otra consulta donde se relaciona de alguna manera, o se quiere saber la relación entre el corazón y los ACV. ¿Hay una relación directa entre el corazón y los ACV? En realidad nosotros, Juan, lo tomamos como la misma enfermedad. Para mí cuando hay relación que los pacientes que tienen un infarto y una ACV dentro del mismo año, muy cercanos, les va mucho peor, ¿sí? Porque en realidad lo que hay que entender es que tanto el ACV, cuando es por un origen aterosclerótico, por alguna lesión de una placa de arteriosclerosis, tanto en el corazón como en el cerebro, habla de que hay una inflamación generalizada de la sangre, ¿sí? Que eso lleva a la rotura de estas placas de colesterol y generan infarto. Por eso nosotros como cardiólogos prevenimos los dos, chequeamos el corazón y pedimos Doppler de vasos de cuello para ver cómo está también su sistema arterial que va hacia el cerebro. Así que nosotros prevenimos los dos. Lo que sí he visto, Juan, y a veces llegamos tarde, el daño que da el ACV a nosotros nos preocupa mucho porque los pacientes quedan inválidos o dejan de tener su vida habitual. Quizá con un stent coronario, cuando hay un infarto, nosotros podemos hacer que ese paciente vuelva a su vida habitual, ¿sí? Pero a nosotros, cuando hablo de prevención cardiovascular, estoy hablando de los dos territorios vasculares. Claro. Acá Adri nos hace llegar una consulta que voy a realizarla porque obviamente veremos si aplica o no a este marco. Ella dice, ¿los antidepresivos pueden dañar la función cardíaca? No, en sí la depresión está asociada con infarto, o sea que estar deprimido no es bueno, ¿sí? Tanto ACV como infarto cardíaco. Hace muchos años cuando hacíamos una encuesta y después se demostró en publicaciones de un factor asociado a la depresión previo al infarto, veíamos una alta tasa de depresión. Lo que pueden generar algunos antidepresivos son trastornos del ritmo cardíaco o alteraciones del electrocardiograma, que por eso nos piden un chequeo a veces o nos piden autorizar y un control posterior cuando dan un antidepresivo. Pero como mensaje, si el antidepresivo los saca de la depresión y los hace estar bien, les va a prevenir su enfermedad cardiovascular. Claro. Araceli nos hace llegar una consulta y dice, ¿qué tipo de estudio es el que se realiza para ver el estado de las microarterias del corazón? Bueno, son estudios muy específicos que se llama PET, es un estudio muy específico que es el mismo PET que se usa para oncología, pero a nivel cardíaco, que lo que se hace es darle dipiridamol, que es una sustancia vasodilatadora, se da un radiotrazador que va al corazón y ahí uno ve cómo el corazón perfunde con esas pequeñas arterias. No es simple, por eso no es simple llegar al diagnóstico de esta enfermedad y se llega habitualmente cuando se descartó todo lo otro. Cuando descartamos que hay una obstrucción en una arteria grande, la paciente sigue con síntomas. Y el otro punto que también es difícil de diagnosticar, y yo he visto algunos pacientes que realmente les limita mucho la vida, es el vasoespasmo. Son las mujeres, sobre todo de noche, que se llama angina de Prinzmetal, que cuando se van a dormir se levantan con dolor de pecho, van a la guardia, aparece un infarto y cuando hacen el cateterismo son arterias normales. Claro. Hay muchas preguntas sobre cada cuánto se tienen que hacer un ecoestrés o otro tipo de estudios. ¿Hay alguna periodicidad que se pueda fijar? Por ejemplo, también con el estudio de Screenet, ¿hay alguna periodicidad que se pueda fijar o esto sí o sí hay que verlo con el cardiólogo para evaluar el caso en particular?
Mirá, Juan, cuando uno está haciendo deporte regular, más allá de los 40 años, se recomienda hacer una ergometría anual. Es un estudio muy simple, que es como cuando estás en el gimnasio, ¿sí? Si el ecocardiograma es normal, uno lo puede repetir cada 3, 4 años, ¿sí? Eso podemos dilatarlo un poco más. Y yo acá vi algunas preguntas de ecoestrés o SPEC. Cuando ya vamos a estudios un poco más complejos como el ecoestrés o el SPEC, cuando son normales en pacientes que han tenido tema cardíaco, uno lo puede repetir cada 2 años. Eso es lo que está establecido en las guías internacionales. Claro. Acá nos hacen llegar una pregunta, dice, ¿cómo se estudian las coronarias si tengo antecedentes familiares? Con lo cual me llega a preguntar cuál es el rol de los antecedentes familiares también, ¿no? Yo no lo mencioné, algo que hacemos nosotros en nuestro servicio y en lo que yo me especialicé, que es la tomografía coronaria. Hay un estudio que se hace se llama score de calcio, que es como una tomografía de tórax sin contraste, y ahí uno mide la cantidad de calcio que tienen las coronarias. Este es un estudio que se da en gente que tiene factores de riesgo, ¿sí? Con un riesgo intermedio de enfermedad coronaria, y en aquellos que tienen antecedentes cardiovasculares, que quizá con el resto de los estudios uno no lo ve, y yo he pedido estudios en pacientes de 35, 40 años y ya tienen calcio en sus arterias coronarias. Sobre todo los que tienen padre o madre muertos de muerte súbita entre los 40 y los 50 años por un infarto, ¿sí? O sea que un estudio poco invasivo con una dosis muy baja de radiación, que en el mundo se pide más que aquí, es el score de calcio, que ya está aceptado en el mundo. Y luego me han venido pacientes para lo que hago yo, que es la angiotomografía coronaria, jóvenes con antecedentes familiares, para descartar la presencia de arteriosclerosis, y hoy cada vez se acepta más en esos pacientes jóvenes con familiares que tuvieron mucha enfermedad coronaria. Claro. Acá preguntan, una pregunta muy interesante, dice, ¿cuál es la medida correcta del colesterol? En realidad uno tendría que tener el colesterol menos de 200, el colesterol total, y después el colesterol malo o LDL se asocia al riesgo que tiene cada paciente, que se puede calcular en un riesgo bajo, en un riesgo moderado y en un riesgo alto. O sea que lo que tenemos que fijarnos como una meta en la población general que tenga menos de 200, y después en base al riesgo de cada uno ver qué valor necesita de colesterol malo o que tenemos que tener de colesterol malo. Claro. Acá nos dicen, hola, tengo 65 años, índice de masa corporal 37. ¿Qué chequeos cardiológicos debería hacerme? Repetime la edad, Juan. 65 años y 37 de masa corporal. Por la masa corporal ya podemos decir que tiene obesidad, ¿sí? O sea que eso es un factor de riesgo. Lo que hay que controlar es si tiene colesterol elevado e hipertensión, que son los dos primeros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, hacer un control de la glucemia para ver si no tiene diabetes, y después lo que le recomendaría es hacer una ergometría, si no tiene ningún antecedente cardíaco, una ergometría y un ecocardiograma. Claro. Que esto de alguna manera lo has comentado en la charla, ¿no? El aumento de peso que todos hemos Mira, padecido el año pasado y y cómo todo, esto influye, ¿no? Mira, todos mis pacientes, Juan, tienen, te diría, o el 80% entre 5 la mayoría son 5 kilos, y no solo vinieron por el aumento del consumo de alimentos, sino también de alcohol. Eso lo Ah, he visto mucho en la pandemia. Sí. claro. Acá en el chat nos dicen que bajó 10 kilos. Bueno, una Bueno, afortunada que comparta felicitar. que comparta la receta. Muchos comentarios nos llegan de personas que fueron a la guardia con dolor de pecho y les comentaron que era una cuestión como muscular. Si se quedan con dudas sobre eso, ¿qué podrían hacer? ¿Hay algún estudio que pueden solicitar? Bueno, en la guardia lo que llamamos nosotros unidad de dolor precordial, hace muchos años, Juan, para diferenciar los pacientes que tenían un infarto real de aquellos que eran dolores que no eran infarto, se crearon lo que se llaman las unidades de dolor precordial, que son pacientes que van con dolor de pecho y en el electro no tienen un infarto en curso, ¿sí?
Entonces, a estos pacientes se les hace un electrocardiograma y una enzima del corazón que se llama troponina, que cuando el electro es normal y la troponina es normal, el riesgo de que sea un infarto es muy bajo. Y después lo que se recomienda hacer dentro de la semana del dolor, una prueba de esfuerzo, una ergometría, un ecoestrés. Entonces, si esa persona fue a la guardia y no le hicieron troponina, por ejemplo, ni le hicieron una ergometría, lo que le recomiendo es que tome un turno con un cardiólogo lo antes posible y que le hagan una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma y, si es posible, una enzima del corazón. Con eso normal uno descartaría más de un 90% que esté cursando un infarto. Claro. Bien, vamos a hacer unas preguntas simples, concretas que fueron llegando. Dicen, ¿qué es el screen? Ahí perdí tu señal, Juan. ¿Me escuchás, Ale? Ahí te volví a ver, Juan. Te Ahí había está. perdido un minuto. Ahí está Juan Pablo. Ahí está, ahí volví. Decía, algunas preguntas concisas y puntuales que fueron llegando. La primera es de Claudia, que dice, ¿qué es el screen? No, screening en realidad es como un tamizaje. Uno pasa, como cuando uno pasa la tamiza a la harina. Lo que uno hace es chequear a la población para poder discriminar quiénes son los que tienen un mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular y poder prevenirlo, ¿sí? Claro. En sí, la mayoría del screening, la mayoría de los pacientes son normales, pero hay algunos pacientes que detectamos una ergometría patológica, un ecoestrés patológico, que eso llevaría a estudiar sus arterias coronarias y poder prevenir un infarto, ¿no? Claro. Y otra corta pregunta cerca mío, ¿qué es el ecoestrés? Miren, el ecoestrés es hacer una prueba de esfuerzo como se hace en la cinta, como la que ustedes ven en los gimnasios, o para ecoestrés habitualmente se usa como una bicicleta supina o inclinada, y lo que se hace es ver cómo se mueve el corazón mientras que el paciente hace esfuerzo. Lo que hace uno al hacer un apremio físico, que es, el apremio físico es la prueba de esfuerzo, la ergometría, es hacer que el corazón se vea forzado a eyectar más sangre hacia todo el organismo, y cuando el corazón se ve forzado, si hay una arteria tapada que no permite pasar la sangre, esa parte del corazón se mueve menos, se queda quieta, ¿sí? Como que deja de funcionar. Y si uno ve eso que se llama isquemia, que es falta de irrigación cardíaca, uno infiere que ese paciente tiene una arteria tapada y que tiene enfermedad coronaria. No sé si fue clara la explicación, pero eso es lo que le explico habitualmente a mis pacientes. Claro. Bueno, antes de continuar con las últimas preguntas, les cuento a todos que todos los que nos estén viendo vía Zoom van a recibir una encuesta de calidad que los invitamos a completar, donde también van a poder proponer próximos temas para que trabajemos desde el ciclo de prevención de fundación. Y por otro lado, también van a recibir la invitación a sumarse a nuestro canal de YouTube, donde en breve también estaremos subiendo esta charla para que puedan verla, volver a verla o compartirla. Nos hacen llegar una de las últimas preguntas. ¿Para qué sirve la resonancia cardíaca? Bueno, esa es otra de mis especialidades y de mis placeres, ¿no? La resonancia cardíaca y la tomografía es lo que yo me aboco. Miren, hoy en día la resonancia cardíaca es como una ecografía de mayor definición, y otra cosa que nos permite ver son cicatrices en el corazón o áreas de fibrosis en el corazón a través del contraste que es gadolíneo. Y hoy está bien destinada a estos pacientes que les decía hoy, los más jóvenes, que tienen miocardiopatías, tanto la miocardiopatía hipertrófica, que son esos chicos que el corazón se les engruesa mucho y que es la principal causa de muerte en los pacientes jóvenes que hacen deporte. Nos permite ver también la displasia ritmogénica, y cada vez se nos pide más en los pacientes que presentan arritmias cardíacas, porque a veces presentan lesiones o cicatrices en el corazón que por otro medio no se ven.
Claro. Acá pregunta Marta, ¿qué es la perfusión miocárdica? Bueno, la perfusión miocárdica, que habitualmente la hacemos por SPECT, pero también se puede hacer por resonancia, lo que ve es cómo toma contraste el corazón, tanto contraste con gadolinio en la resonancia como el radionucleótido que se inyecta en la perfusión miocárdica por SPECT. Entonces lo que uno ve es, le hacen al paciente un esfuerzo, le inyectan un radionucleótido que va a teñir el corazón y a emitir una señal que nosotros tomamos con el equipo, y a diferencia de lo que pasa con el eco, que esa parte uno la diagnostica porque no se mueve bien, si bien por el SPECT podemos ver que se mueve menos, porque también ve movimiento más grosero, lo que se ve es que esa área del corazón a la que no le llega sangre no emite señal. O sea que usted ve un corazón que toma esa sustancia y se ve bien amarillo brillante, y el área donde no perfunde, donde no llega el radiotrazador, se ve negra, se ve con una ausencia de señal. Entonces uno ahí puede decir, este paciente tiene una lesión coronal. Claro. Acá Paola nos hace llegar una consulta que, bueno, se ha reiterado varias veces, pero me parece que es importante dejarla más que claro. ¿Qué estudios de control deberían hacerse las mujeres mayores de 50 años respecto al corazón? Miren, fundamentalmente es ver que no tengan hipertensión, porque a veces uno, Juan, habla de los controles más por un chequeo de estudios. Entonces, lo primero es ir a un cardiólogo, un clínico, y ver que no tenga hipertensión arterial, que sus niveles de colesterol sean acordes a su edad y a su riesgo, descartar la presencia de diabetes, ¿sí? Y después hacer, después de los 50, una ergometría para descartar enfermedad coronaria y un ecocardiograma. Ese es el primer chequeo. Para la que no lo ha hecho nunca después de la menopausia, ese sería el primer chequeo. Y otra cosa que priorizo en las mujeres que fumaron es un Doppler de vasos de cuello de las arterias carotidas. Porque si ahí uno ve que hay algún grado de arteriosclerosis, ya empieza a prevenir con medicación el... Porque en realidad una vez que uno detecta la arteriosclerosis, eso va en progreso habitualmente. Lo que queremos hacer es detener su progresión, ¿sí? O sea Claro. que en conclusión sería ir un cardiólogo o clínico, análisis de sangre, toma de presión, ergometría, ecocardiograma y Doppler de vasos de cuello. Bien, Araceli pregunta, y ya vamos cerrando, ¿con qué tipo de análisis se determina el nivel de estradiol? En realidad eso es más, eso lo piden las endocrinólogas. Yo sinceramente no lo pido de rutina, porque eso lo dejo, el manejo de las hormonas lo dejo en la ginecóloga. Lo que sí, cuando hay ya menopausia, yo ya trato a la mujer como si tuviera una menor protección. Y algo sí que me olvidé decirle en las charlas o lo pasé por alto, que las mujeres desarrollan la enfermedad cardiovascular 7 o 10 años posteriores a lo que aparece en el hombre por esto mismo. Porque el hombre empieza habitualmente su riesgo a los 40 años y la mujer empieza a partir de los 47 años a tener riesgo. Tiene esos años de protección. Pero en sí yo no lo pido de rutina en mi consultorio, los niveles hormonales. Claro. Para cerrar, la última pregunta dice, ¿hay diferencia entre bicicleta fija vertical y bicicleta fija horizontal desde el punto de vista cardiovascular? A ver, espera. Vertical es la que está sentado como una bicicleta común, Sí, ¿sí? Y vertical es la que está en el gimnasio, que uno está como acostado, quizá, ¿me está preguntando eso? debe ser eso, porque si mal no recuerdo, hay la bicicleta para cuando uno se hace los estudios, es como que está... Sí. Miren, en realidad el ejercicio más fisiológico y el que yo prefiero es en una cinta como la que hay en los gimnasios. Para mí ese es el que uno es más fisiológico y alcanza una mayor capacidad funcional. Seguramente es la mujer que consulta o ha acompañado o ha visto en el ecoestrés, uno lo hace más como acostado, ¿sí? Eh, en ese estudio se cansan más los pacientes, sobre todo sus rodillas. Lo que yo prefiero, y en la mayoría de los lados se hace, es como si vos estuvieras haciendo el estudio como acostado en un sillón, pero no totalmente reclinado, como un semisentado. En ese es prácticamente igual al de la bicicleta supina común. Claro.
Bueno, doctor, me quedo Bueno, sobre todo con tres ideas. La importancia de de la cesación tabáquica, de dejar de fumar, la bien, importancia de trabajar en la alimentación y la bien. importancia de encontrar la forma de realizar una actividad física, ¿no? Y el control, el chequeo, la prevención como camino. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por compartir este momento. Aquellos que quieran pueden agradecer en este momento a través del chat o a través de los comentarios en Facebook. Y como les he comentado previamente, van a poder ver o volver a ver o recomendar esta charla que estará disponible en nuestro canal de YouTube. Desde Fundación Diagnóstico Maipú, nuevamente, doctor De Vigiano, nuestro agradecimiento no solo por haber estado hoy con nosotros, por acompañarnos siempre, el doctor De Vigiano, además, y todas las personas que participan en nuestro ciclo de prevención lo hacen en un carácter totalmente ad honorem, con lo cual el agradecimiento es más que necesario. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Juan, gracias a Fundación y un placer trabajar con vos y con Daniel como siempre. Y un saludo a todos y gracias por escuchar. Hasta luego.